Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar la clase virtual de ecuaciones trigonométricas. Aclarar, chicos, que si tienen alguna observación, consulta, nada más levanta la mano, activan el micrófono o en el chat. En caso contrario, voy a suponer que el hilo de la clase se va entendiendo o va muy bien. Ok, el tema que nos atañe hoy es cómo resolver ecuaciones trigonométricas. ¿A qué nos referimos a una ecuación trigonométrica? Vean qué fácil. Resulta ser que, por ejemplo, seno de teta igual a m o coseno de teta igual a m es una ecuación trigonométrica. ¿Por qué? Porque aquí nos interesa justamente hallar las soluciones teta. Cuando ustedes están resolviendo cualquier ecuación trigonométrica, ustedes lo que quieren hallar es el valor de este ángulo que le llaman teta. Ahora, el m que aparece al lado derecho de la igualdad son números. Por ejemplo, ejemplos de ecuaciones trigonométricas. Seno de teta igual a 1. Coseno de teta igual a 1. Seno de teta igual a menos un medio. Coseno de teta igual a menos un medio. Seno de teta igual a 0. Y coseno de teta igual a 0. Por ejemplo, aquí el valor del m vale 1. Acá el valor del m es menos un medio. Acá el valor del m es 0. Es el número que está igualado, que iguala a la razón trigonométrica. Aquí el m vale 1. Aquí el m vale menos un medio. Y aquí el m vale 0. Ahora, tiene que prestar importancia al valor de m. Porque vamos a ver casos donde el m es positivo o donde el m es negativo. Vamos a ver que si el m es positivo, el m negativo, las soluciones en los cuadrantes tienen una cierta variabilidad. Entonces, sí es importante que le presten atención si el valor de m es positivo o negativo o eventualmente que valga cero, que es un caso aparte. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para hallar la solución teta? Ok, hay una forma rápida para encontrar por lo menos una solución. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos estudiando trigonometría, cuando estamos viendo em, las razones trigonométricas en un triángulo. Recordarán que si seno de teta es igual a m, yo para encontrar cuánto vale teta aplico la inversa del seno. Entonces, le aplicamos la inversa del seno a m y entonces aquí yo ya tengo una solución. Entonces, ¿cómo encontramos una solución? Aplicando la inversa del seno evaluado en m. Ahora, si la ecuación es coseno de teta igual a m, ¿cómo podemos encontrar una solución para teta? Aplicando la inversa del coseno. Entonces, eso sería una solución. Esa solución en realidad tiene nombre y apellido. Eso se le llaman los ángulos de referencia. Esas soluciones justamente son los ángulos de referencia. Que eso lo vimos la clase pasada, pero ya ahorita voy a repasar un poquito esa parte de los ángulos de referencia. Vamos a ver, hagamos lo siguiente. Voy a explicar cómo resolver esta ecuación que ven en pantalla. Una ecuación muy sencilla, pero que nos va a permitir dar las pautas de cómo se resuelve en general cualquier ecuación. Ok, vamos a hacerlo en tres sencillos pasos. Primer paso, tenemos que encontrar lo que se llama el ángulo de referencia. Ya ahorita vamos a recordar con un dibujo qué significa ese ángulo de referencia. Recuerde que el ángulo de referencia le vamos a llamar teta con el índice ref. Entonces, según lo que yo expliqué hace un instante, para encontrar los ángulos de referencia, aplicamos la inversa de sen o la inversa de cos, dependiendo de la función trigonométrica.
Entonces, para encontrar un ángulo de referencia, vea que aquí el m vale un medio. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula. Sen a la menos 1 de m. Es decir, sen a la menos 1 de un medio. Recuerde que en este problema el m es un medio. Ahora, recuerde que a nivel de calculadora, esta solución se puede obtener en grados o se puede obtener en radianes. En este curso siempre lo vamos a trabajar en radianes. Es decir, ustedes van a ingresar en la calculadora cuánto es 100 a la menos 1 de un medio. Yo aquí tengo una calco para hacer algunas cuentas en la clase. Entonces, por ejemplo, 100 a la menos 1 de un medio en radianes da esto. ¿Cuánto vale el ángulo de referencia en radianes? Pi sextos. En grados, ¿cuánto valdría en grados? Bueno, en grados valdría 30 grados. ¿Ok? Ya tenemos el ángulo de referencia. Insisto, yo lo voy a trabajar todo en radianes. De hecho, deberían acostumbrarse todo manejarlo en radianes. Segundo paso. Lo que vamos a hacer es un dibujo. Vamos a encontrar el dibujo de las soluciones. Ok, ¿cómo encontramos las soluciones? A partir de un dibujo. Por cierto, esas soluciones las vamos a determinar las soluciones solamente en el intervalo de 0 a 2pi. ¿Qué significa el intervalo de 0 a 2pi? Significa el intervalo en grados de 0 a 360 grados. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es graficar los cuadrantes. Recuerden que en trigonometría se trabaja en primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Las soluciones las vamos a obtener a partir de los cuadrantes. Entonces, ustedes van a decir, bueno, ¿quiénes son las soluciones? Empezando por ahí. Entonces, aquí vamos a encontrar dos soluciones, una solución teta 1 y una solución teta 2. Entonces, van a hacer lo siguiente. Van a tomar la ecuación original, que es este de acá. En realidad no es la ecuación original, es la ecuación que aparece despejado el m. Entonces, si ustedes prestan atención, el m es mayor que cero. Voy a hacer una pregunta a ver si se acuerdan de la clase pasada. ¿Alguien se acuerda en qué cuadrante el seno es positivo? Si ustedes recuerdan, las razones trigonométricas son positivos en ciertos cuadrantes. ¿Alguien se acuerda en qué cuadrante es positivo el seno? Primero, segundo, tercero y cuarto, ¿en cuáles? El primero, creo. Ok, en el primero es positivo, pero también en otro cuadrante, aparte del primero. En el segundo no. ¿Y por qué en el segundo? Ok, la respuesta es que en el primero y en el segundo cuadrante es positivo, pero no sé si alguien me puede argumentar por qué en el primero y segundo pues, el seno es positivo. No sé si se acuerdan. Voy a refrescarle un poco la memoria, chicos. Voy a refrescarle un poquito la memoria acá. Nota, recuerde, el seno es positivo en el primero y en el segundo. El coseno es positivo en el primero y en el cuarto. Y la tangente, que luego la vamos a estudiar, también hay que resolver ecuaciones con tangente, que es bastante sencillo, es positivo en el primero y en el tercer cuadrante. Si ustedes se acuerdan que hay una frase bastante peculiar que hemos visto en la clase pasada. La clase pasada mencioné que una forma de aprenderse de esto es con esta frase. Todos sentimos
tantas cositas. Ahora, ¿de qué nos sirve esta frase? Vea qué interesante. La primera palabra, la primera palabra es el primer cuadrante. La segunda palabra, segundo cuadrante. La tercera palabra, tercer cuadrante. Y la cuarta palabra, el cuarto cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante, todos son positivos. ¿Todos quiénes son? Seno, coseno, tangente, todos. En el segundo cuadrante, ¿quién es positivo? El seno. De ahí viene la palabra sentimos. Ahí el término sen. En el tercer cuadrante, ¿quién es positivo? Tangente. Y en el cuarto cuadrante, ¿quién es positivo? El coseno. Por lo tanto, estamos en lo correcto al decir que el seno es positivo en el primero y en el segundo. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo sé yo que tengo que analizar si es positivo o negativo? Depende del valor de m. Si el m es positivo, usted analiza dónde el seno es positivo. Si el m es negativo, usted analiza dónde el seno es negativo. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que las soluciones que ustedes van a encontrar, ¿en qué cuadrantes están? En el primero y en el segundo. Ahora bien, van a hacer lo siguiente. Van a graficar un ángulo en el primer cuadrante. Recuerde que los ángulos siempre salen del eje X positivo. Entonces, esto de acá es la primera solución. Esa es la primera solución que hay que buscar. ¿Quién es la otra solución? La otra solución igual sale el eje X positivo y tiene que pegar al segundo cuadrante. La segunda solución que hay que buscar es este de acá. Si ustedes encuentran cuánto vale teta 1 y cuánto vale teta 2, ya el problema se terminó. Para saber cómo encontrar el teta 1 y el teta 2, necesito recordar qué son los ángulos de referencia. Porque recuerden que aquí yo tengo un bendito ángulo. Ese es el ángulo de referencia. Déjenme ver si por aquí encuentro. Voy a aprovechar aquí que la clase pasada lo vimos. Nada más voy a hacer una pequeña observación aquí rápidamente. En la clase pasada vimos ese tema. Nada más quiero tomar la imagen. Déjenme buscar aquí la imagen. Aquí está. Voy a copiar esta imagen y la voy a traer acá. Ok. Entonces, si ustedes recuerdan, déjenme ver si, vamos a decir, es que como la imagen la copié, no sé si la imagen nada más es pegarla aquí. Listo, ahí está. Ok, entonces, ahora sí. Si ustedes recuerdan, sí, ojo, en el primer cuadrante, el ángulo de referencia es esto de acá. Eso que pinto en amarillo es el ángulo de referencia del primer cuadrante. En el segundo cuadrante, el ángulo de referencia es este de acá. En el tercer cuadrante, el ángulo de referencia es este de acá. Y en el cuarto cuadrante, el ángulo de referencia es este de acá. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que siempre tienen que hacer es graficar este ángulo de referencia. Graficar el ángulo de referencia. Entonces, lo voy a graficar aquí en otro color. Voy a pintarlo en color, ¿cómo se llama? Café. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale este ángulo? Pi sectos. ¿Por qué? Porque ese ángulo que pinto en café es un ángulo de referencia. ¿Ok? Que vale pi sectos. Ahora bien, ¿cuál es el otro ángulo de referencia? Este de acá vale pi sectos. Entonces, aclaro chicos, este es el ángulo de referencia para el primer cuadrante y este es el ángulo de referencia para el segundo cuadrante. Ahora sí, vamos a dar la respuesta. El paso final siempre es decir quién es la respuesta. La respuesta es el conjunto solución. Entonces, estamos asumiendo que yo solo quiero las respuestas en el intervalo de 0 a 2pi. Recuerde que de 0 a 2pi simplemente es
la vuelta completa, la vuelta principal, la vuelta completa, en este caso principal. Entonces, a ver si me siguen la idea. Alguien que me diga cuánto vale la solución teta uno. Alguien que me diga cuánto vale teta uno. Ok, lo voy a recordar, lo voy a recordar. Si el ángulo de referencia está en el primer cuadrante, la solución vale exactamente igual al ángulo de referencia. Ahora sí, vuelvo a preguntar de nuevo. ¿Cuánto tiene que valer teta uno que está en el primer cuadrante? Sin miedo, chicos. Pi ¿Cuánto tiene que sextos. valer teta No, uno? pi sextos, creo. Exactamente. La primera solución tiene que darme pi sextos. ¿Por qué? Porque en el primer cuadrante el de referencia y en la solución vale lo mismo. Ahora, ¿cómo encuentro teta 2? Si ustedes recuerdan, para encontrar una solución en el segundo cuadrante, recuerde que el ángulo es pi, recuerde que pi es media vuelta. Si a 180 le resto el ángulo de referencia, eso me tiene que dar la solución. Entonces, en el primer cuadrante, la solución es exactamente igual al de referencia. En el segundo cuadrante, la solución es pi, le quito el de referencia. En el tercer cuadrante, la solución sería pi, que es media vuelta, más el ángulo de referencia. Y en el cuarto cuadrante sería 2pi, recuerde que 2pi es 360, y si yo le resto el ángulo de referencia, me tiene que dar la solución, que es básicamente este complemento. Entonces, ¿cómo calculamos la segunda solución? Tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a tomar pi, que es 180 grados o media vuelta, y le quitamos esta porción. Vea que si yo le quito esta porción, que es pi sextos, me da la otra parte. La otra parte es el ángulo que ando buscando, que sería pi sextos. ¿Cuánto valen a cálculo pi menos pi sextos? En este caso, la cálculo me daría 5 pi sextos. Entonces, respuesta. Van a escribirlo así. Ese es el conjunto que contiene a la solución uno, coma la solución 2. ¿Cuánto vale la solución uno? Pi sextos, que es el ángulo que está en el primer cuadrante. ¿Cuánto vale teta 2? 5 pi sextos, que es el ángulo que está en el segundo cuadrante. Eso sería la idea matemática para resolver cualquier ecuación trigonométrica. Entonces, repasando, primer paso, encontrar el ángulo de referencia. ¿Y cómo se encuentra el ángulo de referencia? Con esta fórmula, seno inverso, coseno inverso de m y m. Segundo paso, van a graficar el ángulo de referencia dependiendo en qué cuadrantes el seno es positivo. Una vez que ya grafica el ángulo de referencia, van a ubicar la primera solución, la segunda solución y colocan aquí el resultado de esas soluciones matemáticas. Chicos, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Ok, entonces vamos a continuar un poquito más al respecto. Entonces aquí, para que no se les olvide, cómo determinar el ángulo a partir del ángulo de referencia según qué cuadrante esté ubicado. Este ejemplo que ustedes ven en pantalla es justamente el ejemplo que acabo de explicar. Es decir, lo que yo acabo de explicar aquí, en el folleto viene resuelto. ¿Ok? Entonces en el folleto viene resuelto aquí, paso a paso. Aquí viene la ecuación, aquí viene el ángulo de referencia. Luego lo que hacemos es ubicar las soluciones en los cuadrantes y ya ahí tendríamos las soluciones matemáticas, ¿ok? En este caso las soluciones de 0 a 2pi eran dos. El pi septos, eso es una solución, y la otra solución era 5 pi septos, ¿ok? Ya ahorita le voy a explicar por qué luego se le suma cada 2pi. Eso es porque quiero encontrar todas las soluciones posibles que puede tener
esa ecuación matemática. ¿Ok? Entonces aquí terminamos la primera parte que es conceptual de cómo la idea matemática de resolver una ecuación trigonométrica.